un cover ahí para que no se nos dañe, no queremos que ni le dé el aire, y ahí lo tenemos bien cuidado. Estamos haciendo como un pequeño ídolo de eso que tenemos, en vez de darle gracias al que lo inventó. Y miren, el otro día, bueno, ustedes han visto este pensamiento, un pensamiento que dice: el teléfono se hizo para acortar distancias, no para alargar conversaciones. ¿Han escuchado ese pensamiento? Y a nosotros se nos ha olvidado que el teléfono se hizo para acortar distancias. Y alargamos las conversaciones. Y no es que esté mal, sino que cabe bien en lo que te estoy diciendo. Nos afanamos tanto por lo que esto puede hacer que nos olvidamos del Creador. Y la Biblia dice que el que creó en el principio es Dios. Y cuando todo estaba desordenado y vacío, vino el Espíritu de Dios y se empezó a mover. Y después que el Espíritu de Dios se empezó a mover, entonces vino la vida. Cuando Dios habló. La Biblia nos dice que nosotros no tenemos ninguna excusa para decir: es que yo no he visto a Dios. ¿Alguien ha visto a Dios en su vida? La Biblia dice algo importante. Salmo 19. Salmo 19 nos dice cómo nosotros podemos llegar a ver o comprender a Dios. Es difícil comprender de Dios, pero la Biblia nos dice pautas para comprender a Dios. Y dice Salmo 19, 1 en adelante: los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje, ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculos para el sol. Cuando vemos la creación de Dios, hay algo que no se puede, los gnósticos, los ateos no pueden entender. ¿Por qué este mundo existe? Y empiezan a buscar explicaciones filosóficas, empiezan a buscar explicaciones científicas para entender a Dios. Y podemos llevar a Dios al microscopio, podemos ir al laboratorio, empezar a indagar sobre todo lo que Dios es. Pero una cosa sí te quiero decir esta noche: tú no vas a conocer más de Dios que lo que Él permita que tú conozcas. Porque la Biblia dice también que las cosas invisibles de Dios, hay cosas que Dios no nos ha revelado directamente, hay cosas que son invisibles. Y la Biblia nos dice: las cosas ocultas pertenecen a Dios. No trates de indagar más allá de lo que Dios te ha revelado. Dios nos ha dado cierto conocimiento, y ese conocimiento que nos ha dado es suficiente para vivir, existir en este mundo y alcanzar salvación. Lo que Dios ya nos ha revelado es suficiente. No tratemos de escarbar más allá, porque a veces perdemos nuestro tiempo escarbando en cosas que no son importantes. Está bien cuestionarse a veces. Nosotros, mi esposa y yo, a veces nos ponemos: ¿será que los ángeles comen? ¿Será que Dios esto? ¿Será que esto? Y está bien cuestionarse, pero no dediques tu fe o no trates de fortalecer tu fe en encontrar respuestas a esas preguntas que un día en la eternidad vas a encontrar. Hoy en día tu preocupación es: ¿será que estoy salvo? ¿Será que ya conocí a ese Dios todopoderoso, que su espíritu puede venir y traer quietud a mi vida? Que puede poner todo en orden, todo este caos, toda esta confusión que tengo en mi ser, Dios la puede poner en orden. Esa es nuestra preocupación mayor. Debemos nosotros ir a la Biblia entendiendo esto. Romanos 1:20. Nos dice algo que ya te comenté, pero quiero que lo leas en la Biblia.
porque las cosas invisibles de Él, y fíjese, su eterno poder, su deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no hay excusa. No tenemos excusa para decir, es que yo no conozco a Dios, es que yo no he visto, yo no sé realmente si Dios es poderoso o no, dice la Biblia. No hay excusa. Las cosas invisibles de su eterno poder se hacen claramente visibles, palpables a través de la creación. Así es que no tenemos excusa para decir, yo no he visto el poder de Dios. Cuando nosotros vamos a la Biblia, cuando venimos a la iglesia, es la primera cosa que tenemos que entender. Hay un Dios. Y no es que tratemos de buscar argumentos para fortalecer nuestra teoría. Dios no es una teoría, Dios es una realidad. Pero la cosa número 2 que debemos entender es que cuando nosotros leemos la Biblia, debemos creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es el medio por el cual Dios nos habla perfectamente y de forma completa. Completa. Podemos estudiar la Biblia, podemos buscar argumentos en la Biblia, pero si vamos tratando de encontrar en la Biblia argumentos a nuestro favor para fortalecer nuestras teorías y nuestra creencia, no va a pasar nada en tu vida. Vas a encontrar argumentos, pero tu vida no va a ser transformada. Pero cuando vas a la Biblia entendiendo que Dios es el creador de todas las cosas y que Él es todopoderoso, tu vida es cambiada. Por eso, durante este año que ha pasado, es probable que tú viniste a la iglesia solo para conocer más. Para que digan, oye, mira el hermano, cuántos versículos se aprendió de memoria. Déjame decirte que hasta el diablo sabe la Biblia de memoria. Pero eso no le da salvación. Lo único que da salvación es Cristo. Y si tú vienes a la iglesia solo para aprender más, pero no dejas que Cristo entre en tu vida, es el momento de hacer un alto y decir, Señor, necesito que entres en mi vida. Necesito un cambio. Pero no un cambio nada más de apariencia, un cambio total. ¿Saben? Hay una cita de la hermana White que dice, nadie que no ore puede estar seguro un solo día o una sola hora. Debemos sobre todo pedir al Señor que nos dé sabiduría para comprender su palabra. Cada vez que vamos a la Biblia tenemos que orar porque la Biblia es la palabra de Dios y el único que nos puede ayudar a comprenderla es Dios. No tratemos de inventar cosas, Dios es el único que puede. Saben que muchas veces nosotros de lejos observamos y nos hacemos ideas. Yo creo que esto es así. A algunos nos ha pasado. Mira, te cuento una experiencia para que veas cómo a veces nos hacemos ideas equivocadas porque no lo experimentamos personalmente. Cuenta la historia que hace unos años atrás, en un monasterio. ¿Saben qué es un monasterio? ¿Sí saben qué es un monasterio? Bueno, en un monasterio que estaba allá en lo alto de las montañas, había varios monjes, ¿verdad? Los monjes están en los monasterios, son personas que dedican su vida al servicio de Dios y le llaman monjes y están allá. Y entonces dentro de ese monasterio era como la iglesia nuestra, cada uno tenía una responsabilidad. Y dentro de los monjes estaba el que estaba encargado de la oración. Y el monje que oraba, pues ese era su ministerio, oraba todos los días. Y por ahí andaba otro monje alrededor y lo veía, siempre lo observaba que oraba y se le hacía, mira qué interesante cómo este hombre ora. Y ese otro monje era el encargado de la limpieza, ahí andaba limpiando siempre. Un día, Dios llamó a descansar al monje que oraba. Murió. Y cuando murió, las cosas en el monasterio empezaron a ir mal, como que ya no era lo mismo. Y entonces el grupo de monjes se reunieron y dijeron, necesitamos nombrar a otra persona que se encargue del ministerio de la oración. Y ya nombraron ahí a uno, le dijeron, usted va a ser el encargado. Después como de 3 meses vieron que las cosas no funcionaban y otra vez hicieron un comité y trajeron a todos, hasta la limpieza trajeron. Y dijeron, ¿qué pasa? Aunque estamos en el ministerio de la oración, algo está pasando. Y el que estaba limpiando, ¿qué creen que dijo? Dijo él, yo sé qué pasa.
yo sé cuál es la clave del éxito en la oración. Dijo, pues díganos, ¿qué estamos haciendo mal? Y entonces, resulta que cuando el otro monje vivía, había en el monasterio un gato. Y el gato, cada vez que el monje iba a orar, lo molestaba. Ustedes saben cómo son los gatos, así de pegajosos y no dejan a uno y tranquilo. Entonces, como no se concentraba, este monje lo que hizo un día fue amarrar el gato lejos para que no lo molestara. Pero el de la limpieza no entendió eso y él dijo, la clave del éxito en la oración está que amarremos al gato en la esquina, porque el otro monje eso hacía. Y saben, de vista, de oídas, ellos estaban haciendo ideas de lo que era la oración. Y muchos de nosotros también tenemos ideas de lo que es Dios. Porque han visto en ti o han visto en mí un ejemplo, bueno o malo, ellos ya creen, es que eso es cristianismo. Y el problema es que si ellos han visto un ejemplo malo en nosotros, van a pensar así. Cristianismo es malo. Como recuerdan la historia del niño que lo llevaron a la iglesia. Cuando llegó a la iglesia, todos en la iglesia, los hermanos, cristianos, consagrados. Y bueno, parece que nosotros tenemos caras para todo. Y el niño vio a todos y todos tenían cara de cristiano consagrado. ¿Saben cuál es la cara de cristiano consagrado que él vio? Bueno, él vio a todos los cristianos serios. Y no estaban así nomás, sino con la cara así. Más larga de lo normal, callados. Y el niño observó a todos y como él no entendía, él dijo, estos son los cristianos. Y entonces un día su papá lo llevaba y un día iban manejando y parecía que el que tenía la cara más larga era más consagrado, ¿no? Y un día iban manejando el papá y llevaba al niño. Y allá a la distancia vio en un corral un burro. Y ustedes saben que los burros tienen la cara larga, ¿verdad? Y el niño observó y dijo, papá, ahí hay un verdadero cristiano, mira qué cara tan larga. Porque el niño no entendía qué era ser cristiano. Muchos de nosotros no entendemos y nos hacemos ideas y te ven a ti. Y si te ven alegre van a pensar, cristianismo es alegría. Pero si te ven triste, si te ven enojado todo el tiempo, si te ven que le gritas a los papás, si te ven que sales peleado, no, ni para qué ir a la iglesia, yo estoy mejor sin ir a la iglesia. Porque cristianismo para ellos es lo que ven en ti. Posiblemente ellos nunca tengan una Biblia en sus manos y la única Biblia que lean seas tú. ¿Qué están leyendo en ti? Pero sabes, el problema no es ellos, el problema somos nosotros que aún estando aquí en la iglesia, muchos de nosotros todavía no hemos tenido ese encuentro con Dios. Y venimos a la iglesia solo buscando satisfacer una curiosidad o buscando llenar un vacío, pero nada de compromiso con Dios. Y nos hacemos ideas, esto es la iglesia verdadera. Por eso es que hay tantas iglesias, si se dan cuenta. Váyanse a otra iglesia como a los morenitos, por ejemplo, y los morenitos tienen otra forma de adorar y ellos dicen, esta es la iglesia verdadera. Y luego venimos con los hispanos y los hispanos somos diferentes. No, es que así debe ser la iglesia adventista. Pero no se nos olvida que estamos en un mundo diferente. Imaginen ustedes cuando vamos allá a África y el evangelio llega a esas tribus africanas, donde la gente está acostumbrada, a andar solamente con un cuero en la cintura y colgado algo hacia abajo, ya no traen nada en las piernas, nada en el pecho, solo una flecha. Imagínense cómo irán el sábado a la iglesia. A mí me tocó ver a uno de esos en el Congreso Mundial, donde todo mundo andaba de traje y corbata. Y en medio del gran auditorio ahí estaba un moreno de esos parado, solo con un taparrabos y una flecha. ¿Y usted de dónde viene? Pues no habla español, pero como pudo, no, yo vengo de allá, por el África. Pero todo mundo, nadie le dijo, Señor, vaya y tápese, mire qué indecente. No, todo el mundo hacía un alto. Una foto, por favor. Pero si ese hombre llegara aquí y pasara la plataforma, ¿qué le diríamos? Bájenlo, quítenlo de aquí. ¿Cómo se les ocurre? ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque cada uno ha tenido una experiencia diferente con Dios.
No estoy diciendo que se vengan así, ¿verdad? Menos con este frío. Pero lo que me refiero es que muchas veces nosotros vemos cosas y sin preguntar, sin investigar, nos hacemos una idea. Pero la Biblia esta noche nos está invitando para que tengas una idea completa de lo que es Dios. Tienes que ir a Dios. Tienes que ir a la palabra de Dios. Y dice la sierva del Señor que nosotros tenemos que pedir sabiduría para entender su palabra. En ella es donde están puestos de manifiesto los artificios del tentador y las armas que se le pueden oponer con éxito. Satanás es muy hábil para citar las escrituras e interpretar pasajes a su modo, con lo que esperan hacernos tropezar. Debemos estudiar la Biblia con humildad, de corazón, sin perder jamás de vista nuestra dependencia de Dios. Y mientras estemos en guardia contra los engaños de Satanás, debemos orar con fe diciendo, no me dejes caer en tentación. Cuando vamos a la Biblia tenemos que hacerlo con seriedad. No es un juego, podemos leerla como un libro más, estudiarla y no va a pasar nada. Pero si vas a la Biblia con oración, con humildad de corazón, pidiendo la voluntad de Dios, Dios se va a manifestar porque este libro es la palabra de Dios. Es la voz de Dios hablándote directamente. No hay una forma quizá más directa de escuchar la voz que abrir la Biblia y leer ahí. Dios directamente te va a hablar. Pero el problema es que a veces nos va a decir cosas que no nos gustan. Y cuando nos dice cosas que no nos gustan, no, es que eso como que no lo entiendo. Y pasamos a lo que sí nos gusta, ¿verdad? O si no, vamos a la Biblia. Pero no vamos con una actitud de encontrarnos con el Dios Todopoderoso. No vamos a la Biblia con la actitud de encontrar en ella la palabra de Dios. Vamos a la Biblia para encontrar un versículo que diga, mira, este versículo, ojalá y el hermano fulano lo lea, este versículo le cae muy bien a él. O venimos a la iglesia y no venimos a la iglesia tratando de encontrarnos con Dios. Escuchamos el sermón, uy, si estuviera aquí mi esposo, ay, todo le cayó a él. Ay, si estuviera mi hijo, ay, si estuviera mi papá. Y dice la Biblia, necesitamos tener un encuentro personal con Dios. Y termino leyendo Isaías capítulo 40. Dios como creador de todo nos dice que Él es superior a todas las cosas. Nosotros no debemos alabarnos a nosotros mismos, debemos alabar al Creador. Dice la Biblia, Isaías 40:12, que Él es el que midió las aguas en el hueco de su mano y los cielos con su palmo. Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con presas los collados. Imagínense ustedes, con 3 dedos, así, 3 dedos, juntó toda la tierra. ¿Qué somos nosotros ante la grandeza de Dios? ¿Qué somos? Por eso al finalizar el año damos gracias a Dios. Porque aunque Dios en su grandeza, imagínense, en el polvo de la tierra, ahí en esos 3 dedos cabe toda la tierra y en esa tierra estamos nosotros. ¿Qué somos? Sin embargo, fíjense lo que sigue diciendo Isaías 40, versículo 28 en adelante. ¿No has sabido? ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. No trates de entender a Dios a plenitud. Lo que Dios nos ha revelado es suficiente para la salvación. No escarbes más allá de lo que Dios no te ha revelado. Y dice, versículo 29, Él da fuerzas al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Saben? Hay una historia impresionante que yo creo que tú has leído alguna vez acerca de la sabiduría de las águilas. Las águilas es uno de los animales que duran más años de vida. 70 años pueden durar. 70 años de vida. Pero a los 40 años, el águila empieza a envejecer. Ya a los 40 años el águila, el pico le pega a su pecho, las uñas de las patas ya no están tan así en forma redonda que no, cuando va a agarrar una presa ya no la puede agarrar, no tiene esa habilidad. Cuando quiere comer no puede porque el pico está hasta el pecho.
Y ahí el águila tiene que tomar una decisión. ¿Se deja morir? O entonces, la otra opción, me voy a regenerar. Y para regenerarse tiene que apartarse 5 meses en lo alto de una montaña. Allá en lo alto, cerca de una piedra, ahí busca un nido. Y en ese nido empieza a golpearse. Y a golpearse el pico, y a golpearse el pico, y a golpearse hasta que lo tumba. Rasgarse ahí las uñas hasta que las tumba. Y después de 5 meses, tiene un nuevo pico, nuevas uñas, nueva fuerza para vivir 30 años más. Se empieza a regenerar y después de 5 meses viene renovada. Y saben, cada día dice la palabra de Dios que nosotros deberíamos renovarnos. Porque si no vamos a empezar a morir. Y el pico nos va a crecer. Y no es que nos va a salir un pico literalmente, ¿no? No es que las garras de las uñas se nos van a hacer grandes, no. Pero empezamos, fíjense lo que pasa, empezamos a hacer confianza en la iglesia. Yo te dije el otro día, pareciera que llegamos a un tiempo que bueno, yo ya me gradué, ya pasé en casi todos los trabajos, uno empieza y es novato y después de novato ya pues lo dejan tranquilo, ¿no? Y pareciera que en la iglesia también uno piensa así, ya tengo 2 años en la iglesia, ya es tiempo de que me siente y ver cómo los demás hacen cosas. Y ahí sentadito podemos empezar a morir. Porque no nos estamos renovando cada día. Y la Biblia nos invita que si esperamos en Jehová, número 1, tendremos nuevas fuerzas. Levantaremos las alas como las águilas. Correremos y no nos cansaremos. Caminaremos y no nos fatigaremos. Y entonces la Biblia dice, así es que no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Quisieras esta noche decirle al Señor, Señor, ayúdame a ser renovado a través de tu Santo Espíritu, para vivir quizá no nada más 30, pero todos los años de vida que me des, para gloria de tu nombre. Y cuando vengamos a la iglesia o vayamos a la Biblia, que vayamos con 2 ideas principales en la mente. Número 1, la Biblia no es un libro para encontrar argumentos para debatir acerca de Dios. La Biblia es un libro que te va a hablar de Dios. Y también al abrir sus páginas, la Biblia no es a ver si encuentro a Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Y después de eso decir, Señor, yo quiero ser renovado por ti. ¿Te gustaría decirle al Señor? ¿Por qué no te pones de pie y cantamos juntos ese corito? No está, creo, en el himnario, pero ese corito, renuévame, Señor Jesús. Si nos ayudas, Marta. Y digámosle al Señor de corazón, Señor, renuévame durante este nuevo año, para que mi vida sea una vida que honre y glorifique a tu nombre. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Una vez más. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Renuévame,
Señor Jesús, pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti, necesita más de ti, necesita más de ti. Querido Padre, esta noche pedimos que nos renueves. Ayúdanos a no dudar de que hay un Dios que es todopoderoso. La Biblia lo deja claro. Dios creó este mundo. Dios nos creó a nosotros. Y ayúdanos a acercarnos a ti confiadamente, sabiendo que como nuestro Creador tú nos amas ampliamente. Ayúdanos que cuando vayamos a la Biblia podamos entender que es tu palabra hablándonos, es tu voz susurrando a nuestro oído porque nos amas. Y Padre, danos fuerza para decidir todos los días ser renovados por ti, así como las águilas. A no dejarnos morir, a no quedarnos sin hacer nada. Ayúdanos a esforzarnos, ser valientes y dejar que tú hagas la obra gloriosa de la transformación. Bendícenos al salir de este lugar. Lo pedimos en tu santo y bendito nombre. Amén. Hermanos, Dios les bendiga. Feliz noche. Nos vemos el día de mañana, temprano para el primer culto.